Muy buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos a este seguimiento de mercado, este análisis de mercado que hacemos todas las semanas. Como lo hacemos habitualmente, vamos a empezar viendo lo que fue el rendimiento del Standard Poor's 500 esta última semana. Van a ver que, contrariamente a lo que venía pasando en los últimos meses, fue una semana bastante tranquila y se ve claramente en la magnitud de los movimientos. Fíjense que el lunes cerró prácticamente neutro, lo mismo el martes. El miércoles subió 0,22, lo cual es también muy poco. El jueves bajó 0,15 y la variación más importante la tuvo el día viernes en caer 0,40, que así todo es una variación muy pequeña. 0,4% el día viernes. El saldo de la semana arroja 0,32% de caída, aunque en el mes está 0,18 arriba, 0,18% arriba, y eso es por la subida del 1 de abril, que subió, se acuerdan, 0,50 y pico, y eso hace que en el mes de abril hasta ahora, cuando ya tenemos casi 10 días, o sea, un tercio del mes, esté 0,18 arriba. Recuerden que venimos de un mes de marzo de neutralidad también, ¿no? Con lo cual, lo que quiere decir esto es que estamos teniendo días y meses también en los cuales puede haber algunos movimientos interesantes de un día para el otro o de una semana para la otra, pero que en el raconto de punta a punta las cosas están en el mismo lugar que antes. Pero esto no es poca cosa si tenemos también en cuenta que enero y febrero y marzo fueron meses muy positivos para el mercado. Entonces se está hasta el momento, el mercado americano lo que está haciendo es aguantando las ganancias que supo obtener en su momento y con la posibilidad de en algún momento acelerar el upside, ¿no? El camino al alza. Bueno, visto los rendimientos, vamos a pasar a los gráficos, que como pueden ver tampoco generan tantas variaciones, aunque hay algunas cosas interesantes porque el día viernes, si bien el mercado cerró 0,40, supo estar 0,40 abajo, supo estar mucho más abajo en un momento, y eso vamos a ver qué repercusión tuvo desde el punto de vista técnico. Vamos a ver un gráfico de 20 días con velas de 5 minutos para ver en qué estado se encuentran los gaps que nosotros venimos siguiendo. En primer lugar, fíjense que acá teníamos dos gaps, ¿no?, abiertos, y este de acá fue claramente cerrado con la caída del viernes. Entonces fíjense lo que hizo el mercado el viernes. Cayó hasta para cerrar el gap que tenía más cerca, que es el que estoy borrando en este momento, y luego rebotó, eh, rebotó y quedó a medio camino entre un gap down que tiene más acá arriba y un gap up que tiene un poquito más abajo. El gap down también se puede considerar que hay una parte que está cerrado por esta suba de acá. En todo caso, lo que tendríamos que hacer es subirlo y nos va a quedar un poco más chico, bastante más chico, yo diría prácticamente insignificante, ¿no? Porque de esta forma vamos a ver en cuánto nos queda el gap, y me parece que lo mejor va a ser que ya directamente lo demos por cerrado. Cuando un gap queda muy chico eh, en cuanto a su abertura, por ahí conviene ya considerarlo cerrado. 134.43 sería el valor del SPI en el cual el gap se cierra, y el máximo fue 134.4, con lo cual 0.4, con lo cual hay 40 centavos de gap, es un gap insignificante, y oficialmente podemos decir que este gap también está cerrado. Y eso es importante saberlo, porque ahora cuando volvamos al gráfico un poco más largo de 9 meses diario, por ejemplo, vemos que entonces el gap up del SPI está cerrado y no tiene más objetivos al alza. Los objetivos que quedan ahora para cerrar están todos a la baja. Son los 5 gap que venimos siguiendo desde septiembre del año pasado, del 2010. Y luego dos gap nuevos, uno que lo hizo aproximadamente el 18 de marzo y el otro más reciente el 30 de marzo también, ¿no? Son los dos gaps que tendría que cerrar bajando. Bueno, este es el gráfico del SPI. Entonces, fíjense que la caída de esta semana lo que hizo fue que el RSI, el índice de fuerza relativa, que nos suele dar indicadores de sobrecompra o sobreventa, haya aflojado bastante, y en estos momentos entonces, si bien todavía no está neutro, desde niveles de 70 bajó a 58,40, lo cual habilita nuevos escenarios alcistas
si quisiese subir el SPY, tiene un poco de rango desde el punto de vista del índice de fuerza relativa. Estuvimos viendo estos últimos días, y yo les estuve de alguna manera contando lo que estaba pasando en los mercados emergentes, y podemos ver que dieron una señal interesante de entrada y buenos rendimientos. Fíjense que el EEM, el ETF de Emerging Market, rompió al alza este canal lateral que tenía y en estos momentos estuvo marcando máximos anuales. Justamente esta semana estuvo marcando máximos anuales. No solamente anuales, sino de los últimos 6 meses o más. Creo que, a ver, déjenme ver una cosa porque es probable que, sí, los niveles que está ahora Emerging Market no se encontraba desde el 2008. O sea, desde la crisis de las hipotecas. Quiere decir que los mercados emergentes se están recuperando fuerte en estas últimas semanas, porque fíjense esta suba fuerte que tuvo desde 44 hasta 50, es más de un 10%, 12% en muy poco tiempo. Bueno, entonces el máximo de Emerging Market en estos momentos puede ser 50.30, sí, 50.30, cerró en 50.04 el día viernes, quedó muy cerca del máximo. Lo que tiene como contra es que fíjense el RSI está en 81,71, está muy sobrecomprado, con lo cual lo ideal ahora sería una toma de ganancias en Emerging Market que lo haga retestear este canal lateral, digamos, hasta niveles de 49 dólares o hasta 48 y medio, para luego sí rebotar e ir a buscar nuevos máximos, ¿no? Pero por ahora con el RSI tan sobrecomprado en 81 parece un poco difícil pensar que pueda seguir subiendo, aunque sabemos que todo es posible en el mercado. El ETF del Bovespa también rompió esta tendencia lateral bajista, más bajista que lateral diría esta tendencia bajista. Todavía no la borré porque estoy esperando que si lo vuelvo a testear tener bien en claro cuáles son las líneas de este canal bajista como para luego si hace un retesteo y vuelve a salir saber dónde puede llegar a frenar, ¿no? En la caída, si esto sí vuelve a caer, ¿no? También en este caso WZ está en máximos anuales, pero ya estuvo en estos niveles en noviembre del año pasado, o sea que no son máximos tan importantes como los de Emerging Market. El RSI está sobrecomprado en 72, por lo tanto no es un buen momento para abrir nuevas posiciones alcistas en EWZ, que es el ETF del Bovespa de Brasil, sino para esperar un poquito alguna toma de ganancias, alguna corrección que lo lleve hasta niveles de 74,5, 74 dólares. FXI, que es el ETF de la bolsa de China, de Shanghái, en este momento vemos que está muy cerca de cerrar o de entrar en zona de cierre de un gap down que lo viene arrastrando desde noviembre, desde el 11 de noviembre del año pasado. Entonces sería interesante que pueda alcanzar en esta semana los 47 dólares como para considerar ya cerrado ese gap. La contra para que este objetivo se cumpla es un RSI que en estos momentos está en niveles de 74. Con lo cual, si bien bajó un poco de los máximos, este índice tan sobrecomprado, este indicador tan sobrecomprado, podría dificultar un poco el ascenso de FXI, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con el oro, que solemos seguirlo desde esta columna de análisis semanal que hacemos en el blog, para poder ver que el día viernes GLD, que es el ETF del oro, marcó máximos no anuales, no mensuales, sino máximos históricos. GLD estuvo en 143.84 y cerró en 143.66. Este 143.84 es un máximo histórico para GLD. Les voy a tirar un gráfico de, pongámosle 20 años diario, que es lo máximo que nos da la comprensión, y van a ver, como pueden ver ahora en pantalla, que nunca estuvo en estos niveles tan altos, ¿no? Desde los fundamentals, las razones de estos niveles altos, bueno, puede estar por un aumento también en la presión inflacionaria, el tema de Europa que no se termina de solucionar. Ahora Portugal está a punto de recibir una ayuda financiera y vamos a ver qué otros países lo siguen en esa movida. Y además tenemos la situación en Libia, en Siria, que tampoco se solucionó. Ahora se habla menos de eso a partir de lo de Japón, pero sigue estando latente. Entonces todos esos peligros hacen que los inversores busquen refugiarse en oro y en plata. Fíjense que la plata, SLB, también está en máximos históricos, cerró en 39.86, que hace una suba de casi el 3% el día viernes. Máximos históricos para SLB.
Entonces lo que están buscando los inversores es la seguridad y la comodidad de estar refugiados en metales preciosos que deberían tener algún incremento de precio ante un contexto inflacionario o de un clima bélico que se ponga más complicado de lo que está ahora. Entonces, ¿qué puede pasar esta semana que se avecina ahora? Tenemos un RSI en el Standard & Poor's 500, que es el principal indicador que tenemos nosotros, que nos marca un nivel de 58.44. Es sobre compra, pero no exageradamente. Entonces, dentro de vista, digamos, lo más sano para el mercado, a mi juicio, sería un testeo primero de la media de 50, que está muy cerca, el 131.49. Este testeo en la media de 50 haría que se cierre el gap down más cercano que tenemos acá y luego por ahí sí un rebote que lo lleve ¿no? hasta los máximos. Ahora, para que esto se produzca, una caída hasta 131.49 y después un rebote que lo lleve hasta los máximos, está todo muy cerquita, pero es más volatilidad de lo que venimos teniendo esta última semana, que fue muy tranquila y la anterior. Entonces, podría pasar, pero necesitaríamos un aumento en la volatilidad. Esto quiere decir que el VIX, que es el índice de volatilidad, que ahora está en 17.87 y subió algo el viernes, debería seguir subiendo como para traer un poco más de volatilidad al mercado. Bueno, este fue el análisis entonces. Oportunidades de inversión, de compra en este momento no estoy viendo, sino más bien de toma de ganancias en el caso de una subida fuerte o de asegurar algunas ganancias tenidas anteriormente, pero no de abrir nuevas posiciones alcistas porque el mercado luce o aparece sobrecomprado en la mayoría de sus indicadores, sobre todo ahora en los mercados emergentes y un poco menos en el SPI, que es el promedio de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Nos estaremos encontrando la semana que viene para ver si el mercado hizo esto que estamos de alguna manera anticipando que sería bueno que haga, de un testeo de la media de 50, que es esta línea roja en 131.49, y luego un repunte hacia sus máximos. Gracias por haber escuchado este video y nos encontramos la semana que viene.